En este episodio vamos a conversar con el nutricionista David Machado. Él se encuentra en la isla de Margarita, en Venezuela. Muchísimas gracias, David, por estar nuevamente con nosotros y por haber aceptado esta invitación. Gracias, Bueno, un David, placer. pues yo sé que es un placer siempre estar con nuestro estilo de vida y conmigo. Bueno, David, el motivo de nuestra conversación el día de hoy es la alimentación y cómo influye en el colesterol o en los niveles de colesterol y triglicéridos en las personas. He encontrado en investigaciones previas que hice para este episodio que el tener el colesterol y los triglicéridos altos son una de las primeras causas de enfermedades cardiovasculares en el mundo entero, especialmente aquí en Estados Unidos. Y se atribuye estos niveles a la alimentación. Pero antes de comenzar a indagar en la alimentación, a mí me gustaría que de manera muy sencilla comenzáramos porque nos expliques qué son los triglicéridos y qué es el colesterol, porque mucho escuchamos hablar sobre ello. El médico nos dice, tienes el colesterol, tienes los triglicéridos altos y nos hablan de colesterol bueno, colesterol malo. Entonces, ubícanos un poquito en estos conceptos para entender. Ok, fíjate bien, los triglicéridos es la grasa más abundante en la naturaleza. ¿Por qué? Bueno, es la forma de acumulación de grasa en los animales, ¿ok? Donde se acumula ese tipo de grasa. Los triglicéridos están formados por un esqueleto de carbono de 3 y cada uno de esos carbonos se une a un ácido graso que es una cadena larga de carbonos que puede ser más corta o más larga. De ahí que hablan de ácido graso de cadena larga, ácido graso de cadena corta. 3 ácidos grasos forman con el glicerol la molécula de triglicéridos. Por eso se llama triglicéridos, que son 3 ácidos grasos. Ahora bien, esa es la forma de acumulación de grasa, o sea, la reserva grasa del organismo está constituida por los triglicéridos que son utilizados como fuente de energía en condiciones de ayuno. Cuando la persona está bien alimentada, pues prácticamente no utiliza la grasa como fuente de energía, utiliza el azúcar, o sea, la glucosa. Cuando los niveles de azúcar disminuyen en sangre, entonces se activa la salida de los triglicéridos para que sean utilizados como fuente de energía. Eso se hace a nivel de todas las células, a excepción de algunas células como los glóbulos rojos, la médula renal, la médula ósea, que utilizan glucosa como única fuente de energía. El cerebro utiliza la glucosa como principal fuente de energía, pero en condiciones de ayuno, incluso de ayuno prolongado, puede utilizar los ácidos grasos contenidos en los triglicéridos como fuente energética, específicamente como cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son productos de la utilización incompleta de los ácidos grasos por el hígado, es decir, que los cuerpos cetónicos se forman en el hígado. Es diferente totalmente al colesterol. El colesterol es una molécula muy grande que no puede ser utilizada como fuente de energía. El colesterol es una grasa estructurada cuyo nombre, cuya estructura es una estructura anílica, es decir, contenida por anillos, por hexágonos, y es muy complicada para que pueda ser utilizada como fuente de energía. Pero el colesterol no es ni bueno ni malo. El colesterol lo utiliza el organismo, mejor dicho, es esencial para el organismo. ¿Por qué? Porque el colesterol forma parte de las membranas celulares, del colesterol se forma la cubierta aislante de los nervios, de los cordones nerviosos, se llama vaina de mielina. Por eso cuando hay digamos disturbios en la formación de esa membrana, se pueden producir dolores de tipo punzante en diferentes partes del cuerpo, que es lo que llaman neuritis. Las neuritis intercostales, etcétera, es porque la vaina de mielina, el aislante de esos nervios, está roto o está dañado y se escapa el impulso nervioso y eso produce como un puyazo, como un dolor punzante. Y entonces hay que dar vitamina B12 para que la vitamina B12
a través de sus mecanismos de acción, produzca la vaina de mielina a partir del colesterol. El colesterol también es esencial para la estructura del cerebro. Prácticamente el 90% de la estructura del cerebro está formada por colesterol. Es decir, que el cerebro es como una gelatina hecha de colesterol prácticamente. Allí están inmersas todas las terminaciones nerviosas, las neuronas y todo eso. Además, el colesterol es esencial para la síntesis interna de vitamina D. La vitamina D ya prácticamente no se considera una vitamina, sino una hormona producida, se sintetiza a partir del colesterol, tiene la misma estructura del colesterol. Entonces, esa es una estructura básica que tiene un nombre largo, te lo voy a decir, pero no es para que lo memorices. Se llama ciclopentano perhidrofenantreno. Esa es la estructura del colesterol. Ahora bien, esa es la misma estructura que tiene la vitamina D. La vitamina D se activa en el cuerpo por la luz solar. Entonces, las personas que, por ejemplo, viven en zonas donde hay poca iluminación solar, pues pueden tener deficiencia de vitamina D y tienen que tomarla. Pero las personas que vivimos, por ejemplo, en el trópico, donde hay buena radiación solar, se sintetiza rápidamente en la piel por los rayos solares. Esa es la importancia del colesterol. Ahora bien, todas las células contienen colesterol. Todas las células que tengan núcleo y que tengan organelos, que tengan retículo endoplasmático, etc. En todas las células se acumula el colesterol. Es decir, todas las células utilizan el colesterol para sus diferentes funciones. Pero ellas mismas regulan su concentración. Es decir, hay como un depósito dentro de las células donde el colesterol va llenando esos depósitos, pero cuando ya está lleno, se inhibe la absorción del colesterol en la célula. Y entonces es cuando el colesterol empieza a aumentar en sangre. Que cuando ya las células están full de colesterol, entonces ya no se absorbe colesterol de la sangre y el colesterol empieza a aumentar. Ahora bien, el colesterol es una molécula que en grandes cantidades puede ser capturado por las lipoproteínas, sobre todo las LDL, que son las proteínas de baja densidad, que pueden ser atrapadas por, digamos, células de defensa que se encuentran, macrófagos, que se encuentran en la íntima de las arterias. Cuando esto sucede, esas células no tienen control para la absorción de estas lipoproteínas. Y entonces ellas absorben, se tragan esas lipoproteínas completas, utilizan la proteína que tiene y la grasa que contiene, específicamente colesterol, que la tiene en mayor cantidad, digamos, vamos a utilizar una palabra que todos puedan entender, lo saponifica. Es decir, utiliza peróxido de hidrógeno que en contacto con el colesterol lo convierte prácticamente en espuma, jabón, como un jabón. Entonces esos macrófagos se van llenando de esa espuma hasta que llega un momento en que toda la célula es todo un corpúsculo de espuma. Y eso hace que la pared de la arteria vaya protuyéndose, es decir, saliéndose hacia la luz por la inflamación o por el aumento de esas células, y eso disminuye el calibre de las arterias. Eso es lo que se llama el ateroma. Entonces eso va ocluyendo el torrente sanguíneo en algunas partes del cuerpo, y lo peligroso es cuando ocurre en las arterias coronarias del corazón. Entonces producen una disminución del flujo sanguíneo y el corazón empieza a sufrir de hipoxia, es decir, de falta de oxígeno. Cuando ese bloqueo es completo, entonces hay una porción del corazón que no recibe oxígeno y es cuando se produce el infarto. La otra cosa es que el colesterol, como por su propia estructura, es como un alcohol, penetra en las membranas, cuando están en exceso, penetra en las membranas y va endureciendo las arterias. Eso hace que la elasticidad de la arteria que se produce cuando el corazón late, que es por eso que tú te puedes tomar el pulso, o te tomas el pulso, tú sientes el boom, 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 es cuando la arteria se dilata por el flujo sanguíneo. Entonces, cuando las paredes de las arterias se van endureciendo, le hacen resistencia a ese flujo sanguíneo, a ese latido del corazón, a esa bomba. Entonces se quedan tiesas, no se dilatan. Entonces eso aumenta la presión
y eso conduce a la hipertensión. Aumenta la presión arterial por la resistencia periférica que hay al flujo debido al endurecimiento de las arterias. Ahora, ¿cuáles son las partículas proteicas que transportan la grasa a nivel sanguíneo? Existen varias. La primera son lo que llaman kilomicrones, que transportan toda la grasa que se absorbe a nivel intestinal y la llevan a la sangre. Es decir, esa proteína se sintetiza en la célula del intestino, en los enterocitos. Y ella se carga, es una partícula muy pequeña, y se carga de grandes cantidades de triglicéridos. ¿Por qué de triglicéridos? Porque ellas no contienen, es muy poco el colesterol que se absorbe a nivel intestinal, para que tú sepas. Aproximadamente del 100% del colesterol que se consume apenas se absorbe aproximadamente el 30%. Es decir, que si tú consumes 100 gramos de colesterol, solamente absorbes 30 miligramos. Entonces, esa es la regulación de la concentración del colesterol, es mixta. Uno que entra por la ingesta y el otro que se produce dentro del cuerpo. Y el organismo produce colesterol. Quiere decir que el resto del colesterol queda en el cuerpo deambulando. Claro, pero va siendo transportado por esas proteínas que yo te digo. Entonces, esos triglicéridos primero llegan al hígado, después que han descargado sus triglicéridos en todas las células, sobre todo en las células adiposas, y vuelven al hígado. El hígado toma los triglicéridos que necesita y el poco colesterol que haya en esas células y lo transfiere a otra lipoproteína, o sea, lo que queda, lo transfiere a otra lipoproteína que se llama VLDL. Son lipoproteínas de muy baja densidad. Esas salen del hígado y a medida que se van descargando, van perdiendo su densidad, van aumentando su densidad porque va disminuyendo la concentración de triglicéridos y aumentando la concentración de colesterol porcentualmente. Eso hace que se conviertan en lipoproteínas de baja densidad. Es decir, de muy baja densidad pasan a baja densidad. Y esa LDL es la que transporta en su mayor concentración el colesterol. Dentro del hígado también se produce una proteína, una lipoproteína que se llama HDL, que es la que dice el colesterol bueno. Las HDL tienen la función de recoger el colesterol remanente que anda por las arterias y transferir el que tienen las LDL hacia ella para llevarlo de nuevo al hígado, donde es utilizado para diferentes cosas, incluso para la producción de sales biliares. Eso es importante cuando se hace la dietoterapia o se coloca la dieta para las personas que tienen el colesterol alto. Ya la Sociedad Americana, la Asociación de Medicina de los Estados Unidos, ya determinaron que en realidad la grasa que tú consumes no es la que produce el colesterol. Es decir, que no es culpa de las grasas saturadas. Por supuesto, es dañino consumir mucha grasa saturada porque hay un aumento de triglicéridos. Pero el colesterol no, ¿cómo te explico yo? La grasa animal, por ejemplo, no es la responsable del aumento del colesterol, sino la producción interna de colesterol. Esa es la que aumenta más el colesterol. ¿Por qué aumenta? Porque hay una enzima que es la que es responsable de la producción del colesterol, que es un nombre largo, pero se llama hidroximetilglutaryl-CoA reductasa, que esa enzima es la que se encarga de convertir las moléculas los carbonos que se sacan de la glucosa, del azúcar, convertirlas en esa molécula complicada que se llama el ciclopentano peridofenatreno, que es el colesterol. Esa enzima es la que es atacada ahora por los medicamentos, pues ya los médicos, o sea, la ciencia se dio cuenta de que era la responsabilidad de esa enzima la producción de colesterol, y por eso diseñaron las estatinas, la norvastatina, sorvastatina, etc. ¿Cuál es la característica de este medicamento? Este medicamento tiene la estructura de esa molécula que se llama mevalonato, que es la que se pega a esa enzima, a la que produce el colesterol. Entonces, esa estructura de ese medicamento se pega a la enzima y la bloquea, porque es una unión irreversible. Entonces, esa enzima ya no produce colesterol.
Ahora, ¿qué es lo que estimula a esta enzima a producir colesterol en grandes cantidades? Una hormona, y esa hormona se llama insulina. Entonces, si hay una sobredosis o un aumento en la cantidad de insulina circulante, hay mayor estimulación de esta enzima y esta produce más colesterol, lo cual quiere decir que, en resumen, el culpable de la producción de colesterol no es el colesterol mismo que se ingiere, sino el colesterol endógeno que se produce por el exceso del consumo de carbohidratos. Porque el exceso de consumo de carbohidratos aumenta la secreción de insulina. Y por supuesto, el aumento de la insulina aumenta la producción de colesterol. ¿Okay? Todo está relacionado. Una cosa lleva a la otra y a la otra. Incluso cuando hablamos de la vitamina B12, el hígado, la vitamina D, la falta de sol, todo se conecta. Y produce todos estos niveles altos de colesterol y altos de triglicéridos. Una cosa conlleva a la otra. Es increíble cómo funciona. El aumento también del consumo de azúcar aumenta la producción de triglicéridos. ¿Por qué? Porque en realidad los únicos depósitos de grasa que nosotros tenemos son las células adiposas. No hay acumulación de grasa en otra parte del cuerpo, sino en las células adiposas, que están en todo el organismo. Es lo que llaman el panículo adiposo, que cubre todos los músculos, cubre los órganos, etc. Ahora, ¿por qué se forma mucho triglicérido? Porque no tenemos un depósito de azúcar. Nosotros no tenemos, así como la grasa tiene las células adiposas, nosotros tenemos células de azúcar. Entonces, no hay un sitio donde se acumule o donde se pueda acumular la glucosa. Solamente el hígado, que utiliza aproximadamente puede tener entre 280 a 300 gramos de glucosa, y el músculo, que no llega a 80 gramos. Pero la glucosa que obtiene el músculo es utilizada simplemente para el ejercicio muscular, o sea, para actividad muscular. No sale de allí para ser utilizada como fuente energética. La que sí sale es la que está en el hígado, que en el hígado se acumula como el almidón, ¿sí? El almidón animal se llama glucógeno, ¿okay? El almidón. Cuando las cantidades de glucosa bajan en sangre o disminuyen en sangre en las etapas postprandiales prolongadas, es decir, en los periodos entre comida y comida, o si uno comes en todo el día, por ejemplo, ya a las 16, a las 12 horas aproximadamente, que no hayas comido, empieza a disminuir el azúcar sanguíneo porque es utilizado como energía. Entonces el hígado empieza a sacar su reserva de glucosa que la tiene como glucógeno, hasta que se vacía. Cuando ya no tiene más glucógeno, entonces cuando se activa la salida de los triglicéridos del tejido adiposo para que sean utilizados como energía. De esa manera, en el hígado se queman los triglicéridos, se queman los ácidos grasos, pero incompletamente. En todas las demás células sí se queman hasta CO2 y agua, que son los residuos normales, pues. Pero en el hígado no se pueden quemar hasta CO2 y agua por falta de una enzima específica, y que no está en el hígado, y quedan como ácidos grasos de cadena muy corta, que son los cuerpos cetónicos. Eso hace que esos cuerpos cetónicos, que no pueden ser utilizados en el hígado, salen al torrente sanguíneo y comienzan a ser utilizados por todas las células, inclusive las células cerebrales, que utilizan los cuerpos cetónicos como fuente de energía. ¿Por qué pueden utilizarlo? Porque es una cadena muy pequeña que fácilmente puede atravesar la barrera hematoencefálica y penetrar al cerebro, y las células lo queman rápidamente y lo convierten en CO2 y agua y utilizan su energía. Ahora bien, esto quiere decir que como no tenemos un depósito de azúcar, cuando nosotros consumimos excesiva cantidad de carbohidratos, toda esa glucosa que se absorbe proveniente de los carbohidratos no tiene dónde ser guardada. Entonces el hígado agarra toda esa glucosa que le está llegando y la convierte en triglicéridos para que pueda ser guardada en el tejido adiposo. ¿Qué sucede? Que el aumento con el exceso de consumo de carbohidratos aumenta la concentración de triglicéridos en plasma y sube el triglicéridos. Entonces ya tienes la causa del exceso de triglicéridos, el exceso de consumo de azúcar.
La causa de la producción de colesterol, el aumento de la insulina, que es consecuencia del consumo excesivo de azúcares o de carbohidratos. Entonces, ¿en qué se basa la dieta o digamos el tratamiento para una persona que tiene el colesterol alto? Pero una, la más rápida es utilizando los medicamentos, por supuesto, que disminuye rápidamente la concentración de colesterol. Pero la utilización de la dieta o la manipulación de la dieta que se debe hacer para bajar el colesterol y también los triglicéridos es disminuyendo el consumo de carbohidratos y aumentando el consumo de fibra. ¿Por qué la fibra? Bueno, porque la fibra ayuda. Bueno, antes de explicar esto tengo que explicar otra cosa. El colesterol es utilizado para la síntesis de sales biliares. El hígado utiliza el colesterol para producir sales biliares. Ahora bien, cuando tú segregas sales biliares después de la comida, esas sales biliares van al intestino, no son absorbidas en las primeras porciones del intestino, sino al final del intestino delgado, en el ilion terminal. Allí están los receptores para el colesterol, ¿ok? Para el colesterol, o sea, para las sales biliares, no para el colesterol, para las sales biliares. Eso produce un circuito. Se eliminan sales biliares y las sales biliares son reabsorbidas en un 70% por esos receptores y vuelven al hígado para ser reutilizadas. ¿Qué sucede? Que cuando tú no consumes fibra, prácticamente toda esa bilis es reutilizada en un 70 o un 80% y se sigue manteniendo el colesterol alto. Pero si tú utilizas en tu dieta, consumes fibra, sobre todo fibra soluble, ¿ya? La fibra soluble, o una mezcla 50 y 50, soluble e insoluble, creo que la otra vez hablamos de eso, sí. La última vez. Cuando se hace una mezcla 50-50 de insoluble y de soluble, entonces esa fibra atrapa las sales biliares y no las deja reabsorberse, son eliminadas por las heces. Entonces eso obliga al hígado a utilizar más colesterol para producir más sales biliares. Y esa es una forma de aumentar la utilización del colesterol y disminuir el colesterol sanguíneo. Entonces, disminuyendo el consumo de glucosa y aumentando el consumo de fibra, se pueden disminuir las concentraciones de colesterol a sus cifras normales. ¿Por qué? Porque siempre va a haber una cantidad de colesterol circulando porque, como te dije, es esencial para el organismo. El problema es cuando aumenta mucho el colesterol, que se activa el sistema de defensa, los macrófagos, como te dije, y empiezan a acumular esas células espumosas que son las que causan el daño. Entonces, y antes de empezar con el tema de la dieta, vamos a resumir entonces las causas y consecuencias. Una persona que consume muchos carbohidratos, muchos azúcares, el carbohidrato entendemos entonces que se convierte en azúcar e insulina. ¿Correcto? En azúcar y glucosa, que es la que estimula la producción de insulina en el páncreas. Ok, entonces una persona que consume mucho carbohidrato, muchos azúcares, va a tener más alto riesgo de tener colesterol y triglicéridos altos porque el cuerpo no tiene las capacidades de deshacerse de los sobrantes, por decirlo de alguna manera. Y una persona que tiene colesterol, triglicéridos altos, tiene más alto riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares como hipertensión arterial e infartos, y también me imagino que todo eso lleva al sobrepeso. También una persona... Por supuesto. Ok, claro, y otra cosa que me llamó muchísimo y poderosamente la atención fue la relación de colesterol alto, triglicéridos altos, problemas en el hígado, deficiencia de vitamina D, especialmente en personas que viven en áreas como donde vivo yo, que hay poco sol, especialmente en los meses de invierno, tienen que consumir vitamina D, y también deficiencia de vitamina B12, porque los altos niveles de colesterol y triglicéridos causan problemas y dolores musculares, problemas en las articulaciones, porque no hay creación de vitamina B12. Entonces, todos estos problemas de salud se pueden resolver con una buena alimentación, ¿correcto? Claro, con una alimentación balanceada.
adicionalmente a un medicamento. Se pueden mezclar las dos cosas, ¿correcto? Claro, por supuesto. Por supuesto. Lo que pasa es que el medicamento tiene que colocarlo el médico, ¿no? Claro, obvio, obvio. Pero se puede. Y otra cosa que también me llamó la atención, y creo que no voy a estar equivocada cuando digo que una de las formas de eliminar el azúcar es ejercitándose, porque el hígado no tiene la capacidad, se elimina se utiliza el azúcar para energía, el consumo de energía, pero llega un momento en el que, bueno, ya no se hace nada y queda azúcar en el cuerpo, y la forma de hacerlo es ejercitándose, ¿correcto? Claro, claro. Lo que pasa es que hay dos tipos de ejercicio. Hay un ejercicio que es rápido, y en los ejercicios rápidos de alta velocidad, por ejemplo, la carrera de 100 metros plano, el tipo de actividad deportiva que dura poco tiempo. De alto impacto. De alto impacto, solamente se utiliza glucosa como fuente de energía. Ahora, la actividad física que es prolongada, es decir, que tiene más tiempo, utiliza la grasa, porque a lo que se disminuye la glucosa, comienzan a salir los ácidos grasos, los triglicéridos, y son utilizados como fuente de energía por la célula. Eso es en el ejercicio prolongado. De ahí que, por ejemplo, el ejercicio de caminar, de trotar, el ejercicio en gimnasios de aeróbic y ese tipo de cosas que son prolongadas en el tiempo, ayudan a quemar los triglicéridos, o sea, que sean utilizados como fuente de energía. ¿Ok? El colesterol sí no puede ser utilizado como fuente de energía. La única forma de disminuirlo es disminuyendo el consumo de carbohidratos y aumentando el consumo de fibra. Entonces, la dieta, que vamos a hablar ahora de lo que es la dieta, tiene que ser una dieta balanceada en la cual haya una entrada, que puede ser una ensalada, puede ser una sopa o lo que sea, el plato principal, la proteína, ¿ya? Puede ser de cualquier forma, cualquier cosa que camine, corra, huele o nada, que tenga pelo, plumas o escamas y que se pueda comer. Y sus productos como los quesos y los huevos y algunas leguminosas que tienen alto contenido proteico, como la soya, como las caraotas, etcétera, etcétera. Ese tipo que además de que aportan fibra, también aportan una buena cantidad de proteína. Ahora bien, esa proteína tiene que ser acompañada por una cantidad aproximadamente igual de carbohidratos. Es decir, vamos a explicártelo de manera sencilla. Hay que cambiar el consumo de pasta con salsa de carne a utilizar carne con pasta. Es decir, que la pasta sea el acompañante de la carne y no el plato principal. O sea, debe ser una cantidad similar, aproximadamente el 50 y 50. Si tú consumes 100 gramos de proteína, no deberías consumir más de 100 gramos de carbohidratos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso tiene ahorita te lo explico, pero vamos a continuar con la dieta. Entonces, la proteína acompañada con una cantidad similar de carbohidratos, una buena cantidad de vegetales, sobre todo vegetales frescos, que se puedan consumir, que necesiten poca cocción, y disminuyendo el consumo de lo que son los tubérculos, lo que es la papa, lo que es el apio, ese tipo de productos. Si se va a consumir eso, debe ser sustituido el carbohidrato de la dieta. Por ejemplo, si tú comes carne y arroz, ¿verdad? Y quieres comer papa, no puedes comer arroz, o comes papa. No puedes incluir dos carbohidratos en el mismo plato, ¿ok? No se puede incluir porque entonces sobrepasas la cantidad de balance entre la proteína y el carbohidrato. Y una fruta, que puede ser cualquier fruta, ya sea de postre o como bebida. Yo recomiendo mejor la fruta como postre, es decir, la fruta entera o en trozos, que el jugo de fruta. ¿Por qué? Porque el jugo de fruta es más rápido para absorberse el azúcar de la fruta, mientras que cuando se da la fruta entera necesita digestión, etcétera, etcétera. Y eso enlentece la absorción del azúcar de la fruta. Entonces, ¿qué tenemos? Una entrada, un plato principal, que es la proteína,
un acompañante de carbohidratos, pues no se deben eliminar totalmente los carbohidratos, porque son fuente de energía, y una buena dosis de vegetales, sobre todo vegetales frescos o salteados. Puedes utilizar coliflor, brócoli, espinaca, etcétera, y saltearlos. Pasarlos primero por agua hirviendo para blanquearlos y luego saltearlos con un poquito de mantequilla o aceite de oliva y ponerles un poquito de ajo, su toque de sal. Incluso al final, antes de apagarlo, se le puede colocar una copita de vino blanco. ¡Oh, qué rico! Para que quede un plato gourmet. Y la fruta. Y utilizar de bebida agua o bebidas saborizadas que no tengan azúcar. ¿Ok? ¿Por qué? Ahora sí viene la explicación. ¿Por qué tiene que ser mitad y mitad? ¿Por qué tiene que ser la proteína y los carbohidratos en cantidades similares? Nosotros realizamos un estudio en la universidad donde en una muestra grande de muchachos jóvenes, tanto de sexo femenino como de sexo masculino, se dividieron en 3 grupos y a cada uno se le dio cantidades diferentes de aminoácidos y de glucosa. ¿Ok? Aminoácidos son las proteínas. Entonces, al primer grupo, por ejemplo, se le dio más aminoácidos que glucosa. Se le dio, por decir algo, 75% de aminoácidos, 25% de glucosa. Al segundo grupo se le dio 50 y 50, es decir, 50% de aminoácidos, 50% de glucosa. Y al tercer grupo se le dio 75 de glucosa y 25 de aminoácidos. Cuando se corrió la prueba, determinamos que tanto el primer grupo como el segundo grupo, en el primer grupo hubo mayor caída de la glucosa porque había menor cantidad de glucosa. Es decir, hizo una curva de tolerancia a la glucosa corta y bajó, ¿ok? Casi que iba a caer en hipoglicemia. El tercer grupo hizo una curva de tolerancia a la glucosa alta, prolongada y que iba disminuyendo muy lentamente. Eso hace que se produzca grasa, ¿ok? Pero el grupo del medio, que tenía 50 y 50, la cantidad de glucosa en sangre no varió, no hubo diferencia significativa. Es decir, que si había una glicemia basal de 80 miligramos por decilitro, no aumentó significativamente, aumentó, por decirte, un promedio 5 miligramos, subió a 85. Es decir, que y la prueba estadística dio con una significancia de más del 97% de efectividad. ¿Qué quiere decir eso? Que hay algo que incide o que contribuye a que esto suceda cuando se da mitad y mitad. Cuando uno estudia la parte bioquímica, es decir, de la parte de digestión y absorción de los nutrientes, se da cuenta que el mecanismo de absorción tanto de los aminoácidos como los de la glucosa son similares, es decir, utilizan el mismo sistema. No el mismo transportador, por supuesto, porque hay transportadores específicos, pero el sistema sí, el del sistema se llama absorción, trabajo, mecanismo activo dependiente de sodio con remolcador. ¿Qué quiere decir eso? Que las moléculas tanto de aminoácidos como de glucosa, al estar en solución, estoy tratando de explicarlo lo más sencillo posible que puedo, al estar en solución adquieren cargas negativas, electroquímicamente se vuelven negativos. Y las células del intestino, los receptores, están constituidos por proteínas y tienen carga positiva. Entonces, ¿qué sucede? Que tienen carga negativa también, porque están constituidos por aminoácidos. Ahora, ¿qué sucede? Cuando tú pones dos cargas similares, se repelen. Cuando tú pones dos imanes que tienen por el mismo polo, se rechazan. Entonces, para que se produzca la absorción, tiene que neutralizarse la carga de estas sustancias. Y para ello el organismo saca sodio del interior y lo echa hacia la luz intestinal. Ese sodio que tiene carga positiva neutraliza las cargas de la glucosa y de los aminoácidos y de esa manera pueden ser absorbidos. Cuando tú los das, cuando tú consumes una excesiva cantidad de carbohidratos, entonces va a haber mayor cantidad de glucosa que va a entrar que de aminoácidos.
porque utilizan el mismo sistema de transporte. Pero si tú los das aproximadamente de mitad y mitad, de 50 y 50%, la velocidad de absorción de la glucosa disminuye. ¿Por qué? Porque hay competencia por el sistema. Hay una competencia por la absorción o por la utilización del sodio que está disponible. Eso poniendo un ejemplo. Ahí vamos a poner un ejemplo de la vida. Hay un autobús detrás de la pared intestinal. El autobús dice sangre. En lugar de decir Caracas, dice sangre. Y la glucosa son blancos y los aminoácidos son negros. ¿Ya? Para poderlo explicar bien. Si tú das una cantidad mayor de carbohidratos que de proteína, el autobús se va a llenar más de blancos que de negros. Es decir, van a haber un 25%, un 10% de negros y el resto puros blanquitos. Cuando ese autobús llegue a la sangre, va a descargar una gran cantidad de blancos. Y esa cantidad excesiva de blancos sube la glicemia y aumenta la secreción de insulina y vienen todos los problemas. Pero si la cantidad de blanquitos y negritos son las mismas, que es cuando se utilizan 50 y 50, porque va entrando uno y otro por la competencia, el autobús se va a llenar la mitad de blanquitos y la mitad de negritos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ese autobús llegue a la sangre, la cantidad de glucosa que va a llegar por unidad de tiempo va a ser mucho menor que si la cantidad de carbohidratos fuera mayor. Eso hace que el nivel de glicemia no se modifique o se modifique muy poco y no llegue al dintel de 120, que cuando se pasa de 120 es cuando se segrega insulina. Se mantiene entre 90, 100 hasta 110 y no llega a 120. Así no hay estimulación de la insulina. ¿Okay? Hay una insulina normal, que es la insulina basal, que es suficiente para la cantidad de glucosa que está entrando en el tiempo, ¿ya? Además, nosotros contamos con enzimas que utilizan la glucosa que no necesitan la insulina, que son enzimas no específicas de la glucosa, pero que son, se llama estereoenzimas, es decir, que pueden metabolizar o pueden utilizar todas las moléculas de carbono de 6. Por eso se llama exoquinasa, de 6 carbonos. Y entonces esa enzima puede atacar la glucosa, la fructosa, la galactosa, todos los azúcares de 6 carbonos. No es específico, pero si es glucosa la que hay, pues ella utiliza la glucosa. Lo que pasa es que no puede aumentar su actividad, ni puede aumentar su concentración porque es independiente de la insulina. Para cuando hay mucho azúcar, que se activa la insulina activa a otra enzima que sí es específica para la glucosa, y por eso lleva el nombre de la glucosa, se llama glucoquinasa, específica de la glucosa. Y esa sí aumenta su actividad y aumenta su número. Por eso es que a las personas cuando tienen la glicemia alta le inyectan insulina para activar esa enzima y esa enzima baja la glicemia rápidamente. ¿Ok? Uh-huh. Esa es la explicación. Entonces, por eso la cantidad de glucosa o de carbohidratos y de proteínas que se dan en la dieta deben ser similares, deben ser equilibradas. ¿Para qué? Para que no haya formación de excesiva cantidad de triglicéridos, para que no haya formación de excesiva cantidad de colesterol y para que todo marche bien. Y el tipo de carbohidrato, por ejemplo, hay arroz blanco, arroz negro o arroz integral, hay también pasta que es de arroz, pasta de trigo, o pasta de arroz integral o pasta de arroz blanco. ¿Hay alguna diferencia, algún beneficio entre consumir un tipo o el otro? La diferencia es el tiempo de digestión. Cuando los carbohidratos son más complejos, necesitan mayor tiempo de digestión. Eso, por supuesto, enlentece la velocidad de absorción de la glucosa. Pero en realidad, el tiempo de la absorción no depende de que tenga mayor o menor cantidad de fibra. La velocidad que utiliza el intestino para absorber es la misma, porque es trabajo activo. Lo que sí disminuye la velocidad es la permanencia o la aparición de cantidades excesivas de glucosa en el tubo intestinal. Eso aumenta la absorción. Por eso es que hay tablas que hablan de alimentos de bajo índice glucémico. ¿Por qué? Porque como son más ricos en fibra,
o son carbohidratos más complejos, necesitan mayor digestión y eso enlentece la velocidad de absorción, también contribuye. Pero lo más importante es que la cantidad que haya de proteínas y de carbohidratos sea similar, que sea la misma. Entonces, tú puedes ir a un restaurante, pedir una entrada, una sopa de cebolla, por ejemplo, que es muy rica, una sopa de cebolla, puedes pedir un churrasco de solomo o un tibón, como lo venden allá en los Estados Unidos, sí. Y eso lo puedes acompañar con un buen plato de ensalada de vegetales, incluyendo aguacate, pepino, cebolla, lechuga, tomate, etcétera. Todos esos vegetales que se pueden comer frescos. Y una fruta de postre y un carbohidrato que puede ser la yuca, pero en una cantidad más o menos similar al volumen de carne. Y tomar una bebida gaseosa no azucarada o una bebida saborizada o tomar agua simplemente. Preferiblemente. Y utilizar la fruta como postre y no como jugo. Perfecto. Wow, estoy sorprendida sobre todo de la relación que tiene todo, desde el principio hasta el fin, una cosa conlleva a la otra, y el consumo de alimentos, esto de la proteína, normalmente las personas cuando sirven, quizá porque el carbohidrato es siempre o es relativamente más barato que la proteína, la gente tiende a servir más carbohidrato, más arroz, más pasta, más papa, más plátano, más tubérculos, que la proteína, que la carne, que el pescado, que el pollo, que el cerdo, etc. Ahora, he visto también en la investigación que hice previa a nuestra conversación de hoy, que cuando se trata de pescados, sugieren mucho el consumo de pescados como el salmón, por ejemplo. ¿Por qué eso? Bueno, porque los pescados de aguas profundas, porque el salmón lo consiguen en los ríos, pero ¿de dónde viene? Del océano. Del mar, sí. Entre ellos entran en los ríos es cuando van a desovar, ¿ya? Entonces, la carne de salmón es una carne de un pescado de aguas profundas, ¿ya? Igual que el mero, por ejemplo. Igual que otros peces, los peces azules, que tienen una alta concentración de ácidos grasos omega 3. ¿Ok? Los ácidos grasos omega 3 se les llama así porque tienen más de 3 o más dobles enlaces, es decir, que son más insaturados, ¿ya? Son más insaturados, lo llaman, bueno, no voy a complicar la cosa. Ácidos grasos de cadena muy larga, insaturados, omega 3, tienen 3, 4, 5, 6 dobles enlaces en su estructura, y eso hace que sean, que tengan una característica especial. Ahora, nosotros tenemos ácidos grasos también, que son, que se utilizan, que los obtenemos con la alimentación, que son ácidos grasos insaturados, pero no son omega 3, son omega 6 o omega 9. Eso quiere decir el carbono en donde está el doble enlace, es lo que le da la denominación. Si son 6, 3, si son 3, 6 o 9, donde comienzan las insaturaciones. Entonces, esos ácidos grasos que son insaturados se les denomina ácidos grasos esenciales. ¿Por qué? Porque el organismo no los produce. Tenemos que adquirirlos con la dieta. Entonces, los ácidos grasos insaturados, linoleico, linolénico, son ácidos grasos insaturados que se obtienen con la alimentación, como el consumo de frutos secos, el consumo de semillas. Aguacate. El aguacate tiene monoinsaturado, es omega 9, pero es bueno también, ¿okay? Y los aceites vegetales que contienen ácidos grasos omega 6, ¿okay? Que son los linoleico, linolénico, y que a partir de ellos se pueden sintetizar otros ácidos grasos. Ahora, ¿cuál es la importancia del consumo de ácidos grasos omega 3? Que debe haber un balance también entre los ácidos grasos omega 6 y omega 3, sobre todo los omega 6. ¿Por qué? Porque ellos son utilizados en la síntesis de ciertas sustancias que se llaman prostaglandinas, y
tromboxanos y que están muy ligados a la producción de hormonas y están muy ligados a la producción de o disminución de algunas condiciones. Por ejemplo, el exceso en el consumo de omega 6, ¿verdad?, tienden a producir prostaglandinas y tromboxanos de la serie 6 que están implicados en la disminución de la respuesta inmunológica. Cuando se consumen en exceso, también pueden bajar la defensa. Ahora, los omega 3 tienen la función contraria. Ellos actúan en la síntesis o son utilizados para la síntesis de prostaglandinas y tromboxanos de la serie 3 que van a aumentar la capacidad de los linfocitos, van a aumentar la respuesta inmunológica. Ahora, no se puede abusar de ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque debe existir un balance. ¿Ok? Entonces deben consumirse los ácidos grasos insaturados normales, vegetales, y los ácidos grasos omega 3 provenientes del pescado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ellos, al estar más o menos en las mismas concentraciones, pues mantienen un orden y una estabilidad en el sistema inmunológico. Un exceso de omega 6 disminuye la inmunidad. Y un exceso de omega 3, que además de aumentar la respuesta inmunológica, tienen otra función. Ellos actúan disminuyendo, aumentando, el tiempo de coagulación de la sangre. ¿Sí? Prolongan el tiempo de coagulación de la sangre. Entonces, cuando se consumen en exceso, tienden a aumentar la posibilidad de hemorragias. ¿Por qué? Porque aumenta. Se vuelve más líquida. Claro, hay una pregunta que yo utilizaba, porque la aprendí en el posgrado, cuando hice posgrado de nutrición clínica, en la parte de bioquímica. Yo vi 3 niveles de bioquímica. Entonces, una pregunta que había en el módulo de discusiones era: ¿por qué los esquimales sangran mucho por la nariz? Sangran mucho y prolongadamente por la nariz. Entonces, la respuesta está en que ellos tienen un alto consumo de pescados de aguas profundas, pescados azules. Entonces, consumen una cantidad excesiva de omega 3 y eso hace que se prolongue el tiempo de coagulación. Y con el clima en el cual ellos están, donde hay un clima seco, congelado, se les resecan las mucosas de la nariz y ellos mismos, por sacarse los mocos o por molestia en la nariz, de sacudirse, etcétera, pueden producirse rompimiento de vasitos y eso hace que empiecen a sangrar por la nariz mucho, con mucha frecuencia y prolongadamente, debido a el tiempo de coagulación de la sangre. Entonces, eso es importante conocerlo para saber que no se puede consumir en exceso ni uno ni otro. Tienen que ser balanceados. Correcto, y es que el aprendizaje de esto lo diste clarísimo con lo de las proteínas y los carbohidratos, que tiene que ser 50 y 50. No debe haber más consumo de carbohidratos o más consumo de proteína, de proteína, porque ya vemos las consecuencias cuando se consume uno que el otro. Y yo creo que, en resumen, esta charla nos ha enseñado de distintas maneras, David, con tus grandes conocimientos sobre biología humana y cómo funcionan las células del cuerpo y la sangre y todo esto, es que realmente debe haber un balance de todo. El cuerpo necesita un balance, ese balance lo aporta tanto la alimentación, es decir, el estilo de vida que nosotros decidamos seguir o tener es el que nos va a decir a nosotros: el cuerpo va a estar balanceado, va a estar tranquilo, no va a haber sobrepeso, no va a haber descontroles de ningún tipo. Y la alimentación, yo creo que tú lo has dejado bien claro, es clave. Alimentación y ejercicio o actividad física, y eso me recuerda mucho un episodio que hice sobre los países con las zonas azules, los países con más longevidad en el mundo, y eso es lo que tú nos has dicho hoy, es lo que yo vi en este episodio cuando estuve grabándolo, de cuáles son las características de las personas que viven en estas 5 zonas azules. Es la alimentación balanceada, actividad física constante,
un estilo de vida muy familiar, muy jocoso, llevan la vida como muy tranquila, ¿no? Digamos, no se toman nada a pecho y eso también forma parte de todo esto, ¿no? Y me paro aquí un poquito en lo de la actividad física, porque también nos dijiste, no tiene que ser ejercicio de alto impacto, es el movimiento que uno tenga. Estar sentado como una papa viendo televisión todo el día, obviamente eso no va a ayudar. Pero claro, si estamos todo el día moviéndonos, haciendo jardinería, después nos vamos y hacemos limpieza en la casa y después nos montamos y arreglamos algo en el techo y después adicionalmente a eso le agregamos un poquito de ejercicio, de rutina de ejercicio, aunque sea media hora todos los días o una caminata todos los días, eso va a ayudar. O con una bicicleta. Una bicicleta. El asunto es actividad física todos los días y no estar sentado en un computador, porque lamentablemente, y esa es la realidad de muchos trabajadores hoy actualmente, es que el trabajo se está convirtiendo en una silla, un escritorio y el computador. Todo se hace en un computador. Son 7, 8 horas, depende del trabajo, en los que las personas están sentadas sin ningún tipo de actividad física. Exactamente. Y eso pues tampoco sirve. Uno de los mejores ejercicios es la bicicleta. Y la natación entiendo también, ¿no? La natación también, pero la natación es cuando tú lo haces prolongadamente, pues, como ejercicio, no cuando hay competencia. Pero la bicicleta es porque en aquellos países donde se utilizan pocos vehículos de combustible, donde la gente anda prácticamente en bicicleta, como decir, como en Islandia, por ejemplo, o en Holanda, esos tipos de países, Suiza también, donde la gente anda mucho en bicicleta por ahorrar combustible, porque es más práctico para ellos o porque es más económico. Entonces ellos tienen su bicicleta y salen para el trabajo en bicicleta y regresan en bicicleta, y eso lo hacen todos los días. Eso es un buen ejercicio y por eso esos países tienen esos índices de longevidad y de buena salud y menor incidencia de ataques cardíacos, de accidentes cerebrovasculares, de hipertensión y de todo lo demás. ¿Okay? Correcto. Bueno, vamos a resumir esta conversa. ¿Algo que quieras agregar para cerrar este episodio? Bueno, yo lo que le recomiendo a la gente es que consuman proteínas normales, pero que la cantidad de carbohidratos que consuman no sea mayor que la proteína. Eso es esencial para lograr tener un balance. Y aumentar su actividad física. Su actividad física haciendo ejercicio aeróbico, utilizando la bicicleta, esa bicicleta de ejercicios que se utilizan en la casa, por ejemplo. Van a leer, bueno, pueden agarrar el libro y ponerlo encima de la bicicleta y estar haciendo ejercicio y están leyendo o viendo televisión o lo que sea. En lugar de estar sentados, están en la bicicleta y están teniendo una actividad física que está quemando calorías y están utilizando su grasa como fuente energética, y eso hace que mantenga una buena condición física, primero que nada, y segundo, una buena apariencia personal. No hay obesidad, no hay acumulación de grasa, porque toda la grasa está siendo utilizada como fuente de energía. Eso mantiene el peso, mantiene la salud, mantiene el ánimo. Y otra cosa esencial es disminuir los niveles de estrés. El estrés es sumamente dañino. ¿Por qué? Está comprobado científicamente. Las personas que son estresadas, que mantienen un estrés constante, producen cantidades excesivas de cortisol, de adrenalina. Esas hormonas se llaman contrarreguladoras, porque en realidad son hormonas que son utilizadas por el organismo para situaciones de emergencia, pero no para que estén utilizándose todo el día o por grandes periodos de tiempo. ¿Por qué? Porque ellas producen resistencia periférica a la acción de la insulina. Es decir, producen resistencia periférica porque bloquean los receptores para la insulina. Y eso hace que la insulina pase más tiempo circulando y ya sabes cuáles son las consecuencias. Graves. Graves porque lo dijiste. Accidentes cerebrovasculares, ataques al corazón, hipertensión arterial,
Y eso, y de allí a la muerte. Claro, por eso dice que el estrés mata. Correcto. En la ciudad de Nueva York se vive muy estresado. Es terrible cómo la gente vive allá. Caracas, la gente vive en las ciudades grandes. Si tú investigas cuál es la característica de la mayoría de las personas que llegan con infarto a los hospitales, ¿verdad? O que llegan con accidentes cerebrovasculares, generalmente la mayoría de las personas que ingresan así son flemáticos. Es decir, no son obesos, son ejecutivos, son directores, son gente que tiene una actividad que los estresa mucho y eso les ha llevado a tener hipertensión, a tener acumulación de colesterol y a tener mayor posibilidad de tener un infarto o de tener un accidente cerebrovascular. Por eso es otra característica de las personas de las 5 zonas azules, esto que estás diciendo también. El estilo de vida que ellos llevan, muy tranquilo, les gusta relacionarse tienen amistades sólidas, relaciones sólidas, tienen relación con la familia una vez a la semana, se reúnen familiarmente. Recuerdo cuando lo hacíamos en Venezuela nosotros, que nos reuníamos, claro. La familia y las relaciones sólidas ayudan a mantener una salud, ayudan al bienestar físico y mental. Claro. Bueno, David, ha sido un gusto para nosotros tenerte nuevamente aquí. Igual para mí. Estamos otra vez muy agradecidos por el tiempo que le has dedicado a nuestro estilo de vida. Invitado nuevamente a otro episodio que se nos ocurra por ahí. Sí. Muchísimas gracias, David. Igual para ti, mi amor. Un abrazo, besotes. Chao, mi vida.